Seguimos aquí en el meeting del American College 2022. En el tema lípidos ya hablamos del estudio que relacionó el alirocumab con el infarto agudo del miocardio. También se presentaron dos estudios relacionados con una molécula de transferencia de ARN mensajero y su influencia tanto en los niveles de LPA como en el colesterol no HDL. También se presentó un trabajo sobre la seguridad del ácido bempedoico. El doctor Alberto Lorenzati nos actualiza la evidencia presentada. Hola, soy Alberto Lorenzati. Es un gusto para mí compartir estas novedades destacadas del Congreso del American College of Cardiology, realizado recientemente y gracias al aporte del Grupo de Análisis de Evidencia y Educación Médica en América Latina, Great LATAM. Vamos a referirnos a tres estudios: el estudio Apollo, el estudio Translate TIMI 70 y nuevos resultados con ácido bempedoico. Sabemos que la LP pequeña A, la lipoproteína A pequeña, se halla su nivel determinado fundamentalmente de modo genético, entre un 70 y un 80%, y sabemos también que es un factor de riesgo independiente para aterotrombosis, por sus propiedades que se conocen proaterogénicas, protrombóticas y proinflamatorias. Hasta aquí no ha habido ningún tratamiento capaz de modificar esta lipoproteína, que también sabemos tiene que ver con el desarrollo de estenosis aórtica de tipo degenerativa. El objetivo del estudio Apollo fue analizar los resultados de la aplicación de una molécula de interferencia del ARN dirigido a bloquear la producción o disminuir la producción de LP pequeña A, de apoproteína A pequeña, en sujetos con elevación de esta lipoproteína. Se realizó el estudio con dosis únicas, ascendentes, de SLN360, y los sujetos tenían que tener una LP pequeña A igual o superior a 150 nanomoles por litro y sin enfermedad cardiovascular preexistente. Los pacientes fueron aleatorizados a recibir placebo, dosis de SL360 de 30, 100, 300 o 600 miligramos, administrados en una única dosis subcutánea. Se incluyeron 32 sujetos, un paciente con eventos adversos, 2 episodios adversos, pero que no se consideraron relacionados con el fármaco en estudio. El cambio porcentual en los niveles de LP pequeña a 150 días fueron de 46%, disminución del 86%, disminución del 96% y disminución del 98%, respectivamente, para las dosis de 30, 100, 300 y 600 miligramos de este fármaco, que fue bien tolerado. Obviamente, como acabamos de ver, la disminución de los niveles de LP pequeña A fue dosis dependiente y, por supuesto, los autores plantean la necesidad de realizar más estudios para determinar seguridad y eficacia. Lo interesante es que este estudio ha dejado como enseñanza que las dosis más altas disminuyen casi un 100% los niveles de LP pequeña A, y a los 5 meses esto se sostiene entre un 70 y un 81% la disminución. También hubo en las dosis más altas una reducción del LDL entre un 20 y un 25%. No hubo problemas de seguridad significativos, siendo el efecto más común dolor temporal en el sitio de la inyección. El autor principal, Steven Nissen, planteó que esta lipoproteína A es la última frontera en lípidos, lo cual es así. Nunca ha habido un tratamiento que haya demostrado beneficiar a estos pacientes, y bueno, hoy
Por suerte, múltiples terapias están en pleno desarrollo y habrá que determinar disminución no solamente de LP pequeña a, sino de eventos cardiovasculares con este tipo de intervenciones. El segundo estudio es los efectos del buprenorphine sobre no HDL colesterol, el Translate-TIMI 70, en un grupo de pacientes con enfermedad cardiovascular establecida, la mitad de ellos con diabetes tipo 2. Este gráfico, que nos pertenece de una publicación reciente, muestra el complejo mecanismo de la regulación de la lipoproteína ricas en triglicéridos con actores relativamente nuevos como esta familia de ANGPTL, entre las cuales la ANGPTL3 inhibe fuertemente la lipoproteína lipasa, y se sabe que individuos con variantes genéticas que determinan disminución de los niveles de esta proteína tienen niveles más bajos de LDL, niveles más bajos de triglicéridos y menor proporción de afectación por enfermedad cardiovascular ateroesclerótica. Los objetivos sobre esta proteína ANGPTL3 significan sin duda una nueva oportunidad en prevención cardiovascular. Se trata el buprenorphine de un oligonucleótido antisentido dirigido al bloqueo de la síntesis de ANGPTL3. En el estudio se vio también disminución del colesterol LDL y reducciones significativas, este era el objetivo principal, del colesterol no HDL en esta población de pacientes. Eran 286 individuos, un no HDL que tenía que ser superior a 100, los triglicéridos entre 150 y 500, debían estar tratados con estatinas. La edad promedio fue de 64 años, el 44% eran mujeres, y la intervención fue la aleatorización hacia placebo, 7 dosis diferentes de buprenorphine. Los triglicéridos bajaron de 41 a 57%, el no HDL entre 22 y 28%, el LDL un 16%, el ApoB un 15% y ANGPTL3 disminuyó entre un 70 y un 95%. El gráfico muestra en las barras en azul, rojo, gris y violeta el diferente impacto sobre ANGPTL3, triglicéridos, LDL y ApoB, respectivamente, de esta intervención. A la izquierda del gráfico, el régimen de una inyección subcutánea mensual, a la derecha el régimen de 2 inyecciones subcutáneas por mes. Si comparamos con el evinacumab, que es diferente de esta molécula, es un anticuerpo monoclonal dirigido contra ANGPTL3, se dice que, o se cree que causa la casi supresión total de la actividad de ANGPTL3 y por lo tanto no es raro haber observado una disminución superior al 40% o más del ApoB. Por eso se ha ensayado con éxito el evinacumab en sujetos con hipercolesterolemia familiar severísima, homocigota. Esta formulación es inyectable endovenoso. Por el contrario, el fármaco que estamos analizando, el buprenorphine, se mostró con mejor perfil para el descenso de triglicéridos y la respuesta sobre los niveles de ApoB fue más débil. El tema de esta interesante intervención y promisoria, porque baja LDL y mucho triglicéridos y no HDL, que eran los objetivos del estudio, es que hubo efectos secundarios importantes, dosis dependiente, subieron los niveles de enzimas hepáticas y de manera dosis dependiente también aumentó la fracción grasa a nivel hepático. Por lo tanto, la compañía farmacéutica que la ha desarrollado ha decidido no continuar adelante con las investigaciones con este oligonucleótido antisentido anti-ANGPTL3, lo que no significa que el objetivo terapéutico
no sea válido. Les acabo de decir que hay un monoclonal que se ha probado con gran éxito en individuos con hipercolesterolemia familiar. Finalmente, el ácido bempedoico, que es un inhibidor de la citroliasa ATP, actuaría de manera similar a una estatina, pero en una diferente parte de la cadena de la síntesis de colesterol. Ya está aprobado en algunos países. Su efecto es de alrededor del 20% o un poquito más, digamos, que el ezetimibe. Se puede usar combinado con estatina y combinado con ezetimibe o una triple combinación. Lo interesante es que en el ACC se presentaron análisis de subgrupos de pacientes muy comunes que suelen tener dislipidemia. Hablamos de pacientes con enfermedad renal y pacientes con hipertensión arterial. Se tomaron datos de 4 ensayos clínicos de fase 3, para el caso del deterioro renal, 3.619 pacientes, 22% en estadio 1, 63% en estadio 2 y 15% en estadio 3A+B. Para el caso de hipertensión arterial, 3.623 pacientes, la mayoría tratados farmacológicamente. Respecto de los pacientes con disfunción renal, la reducción de LDL con ácido bempedoico fue similar en todos los subgrupos. En estadio 1, 21%, en estadio 2, 19%, en estadio 3, 21%. No hubo diferencias entre los grupos. Los niveles de ApoB se redujeron también con ácido bempedoico de modo independiente de la función renal, y el patrón general de eventos adversos fue consistente en los subgrupos de diferente función renal. Respecto a hipertensión arterial, la modificación de LDL con ácido bempedoico fue a la semana dosis menos 19% en los pacientes con HTA y menos casi 21% en los pacientes sin hipertensión arterial. Los cambios en ApoB similares, menos 13% en los hipertensos, menos 15% en los pacientes sin hipertensión arterial. El perfil de seguridad del ácido bempedoico fue similar en pacientes con o sin hipertensión arterial, y por lo tanto las conclusiones fueron que el tratamiento con ácido bempedoico dio lugar a una reducción significativa de los valores de LDL independientemente de la función renal o de la presencia de hipertensión arterial, siendo el ácido bempedoico bien tolerado en este tipo de pacientes, tanto con insuficiencia renal en estadios 2 o 3, o en pacientes con hipertensión arterial. Bueno, agradezco a Grey Latam la posibilidad de estar con ustedes con estas novedades y con estos comentarios, y espero sinceramente que esto les resulte de utilidad para vuestro conocimiento, discusión y finalmente para mejorar la salud de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.